La paz es Cristo, hermanos. Hoy la Iglesia celebra la memoria de Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la Iglesia. Este hombre que vivió en el siglo XIII, que fue un dominico, un hombre de filosofía y de teología, un hombre muy brillante, una de las mentes más brillantes que ha tenido la Iglesia. Y no solo la Iglesia, la humanidad. Pero a pesar de ser un hombre tan inteligente, tan brillante, era un hombre de grandísima humildad. Incluso un momento, una vez le preguntaron si él no tenía tentaciones de orgullo, de vanidad, de soberbia. Y él decía no, porque cuando le venía algún pensamiento de ese tipo, pues él decía, o sea, racionalmente decía, esto es una tontería. La soberbia es irracional. Porque él era consciente de sus límites, de sus realidades como ser humano. Un hombre realmente brillante, muy humilde. Y una persona muy enamorada de Jesucristo. Pasaba horas rezando, contemplando. Decía él que había aprendido más debajo del crucifijo. Pasaba horas rezando de frente al crucifijo. Se había aprendido más a los pies del crucifijo que lo que había aprendido estudiando libros, leyendo. Este era un hombre que también estaba enamorado de Jesucristo sacramentado. Un amor grandísimo tenía a la Eucaristía. Escribió mucho sobre la Eucaristía, sobre el cuerpo de Jesucristo, el cuerpo sacramentado. De hecho, a él se le encomendó preparar la liturgia para Corpus Christi. Y escribió himnos bellísimos. Todavía la Iglesia sigue cantando estos himnos eucarísticos que él compuso. Por ejemplo, el Pange Lingua o el Adoro te devote. Santo Tomás de Aquino ha sido un pilar para la Iglesia y para la enseñanza de la teología. Todavía hoy se propone a él como modelo. Este hombre ha conjugado perfectamente fe y razón. Ha conjugado perfectamente la filosofía y la teología. Ha demostrado que van de la mano, que no deben estar separadas. Cada una sí tiene su propia autonomía, pero no deben ser separadas. Como dice el Papa Juan Pablo II, estas son las dos alas que nos elevan a Dios, que nos llevan a la verdad. El ala de la razón y el ala de la fe. Van juntas, de la mano. Bien, hoy la Iglesia nos presenta en la primera lectura a David, que comete un pecado gravísimo delante de Dios, pero que es un pecado que no sucede inmediatamente. ¿Qué pasa con David? Que David deja de salir a la batalla, se acomoda, entra en el ocio. Decían los padres los padres de la Iglesia, que el ocio es la madre de todos los vicios. Y bien, esto pasa con David. Deja de luchar, deja de combatir. Recordemos anteriormente que se nos presentaba a David en el combate contra Goliat. ¿Y con qué peleaba? Con las 5 piedras que tenía. Esas 5 piedras lisas que son una prefiguración, un símbolo, una simbolización de la palabra de Dios, de los 5 libros de la Torá. ¿Y qué pasa? Este hombre abandona el combate. Y cuando abandona el combate, entra en el ocio, llega entonces a descuidar el combate sensorial. O sea, deja que sus sentidos se vayan detrás de sus concupiscencias. No combate. ¿Y qué pasa? Que ve a Betsabé y de una mirada lujuriosa siguen detrás los pensamientos. Detrás de los pensamientos viene entonces una acción para consumar el hecho, el adulterio. Llama a Betsabé, la embaraza, con un arte de mentiras quiere caer en la mentira luego, y quiere llevar a Urías, el esposo de Betsabé, a que se acueste con él, con su mujer, con Betsabé, para que parezca que el hijo es de él. Urías no lo hace. ¿Y qué pasa? Que David, para encubrir su pecado, llegará a ordenar la muerte
de Urías, que lo pongan en el combate a su ejército, que está en la batalla, que lo pongan en las primeras filas y que lo abandonen allí a la muerte. Y esto pasa, entonces, muere Urías y David quiere pasar por buena gente y, siguiendo este encubrimiento de su pecado, toma entonces a la viuda como mujer. Todo esto parte de la soberbia de David. David se ha visto, ha crecido como Señor, como Rey de Israel. Su ejército tiene fuerza y él, viendo sus fuerzas, se acomoda. Piensa que todo lo que se ha realizado ha sido fruto de sus fuerzas. El demonio lo está engañando con eso. Y él se relaja, deja de combatir. Y Dios permite esta humillación. Permite que David vea su pecado, que toque su barro, su fango, vea de qué está hecho, que lo que tiene, lo que ha logrado, no le ha venido de sus fuerzas, que todo ha sido un don, gratuidad de Dios. Y Dios entonces permite este pecado de David, esta serie de pecados. Empieza con pecados pequeñitos, con pecados veniales, y luego se convierte en un gran pecado. Dicen los antiguos padres latinos que nadie se hace pésimo inmediatamente. No, primero se empiezan con cosas pequeñas, por eso Dios nos quiere poner en alerta a no consentir a los pecados veniales, a las pequeñas cosas, porque una tras otra es como una piedrita que va detrás de otra y que mueve luego después una gran roca, que es lo que es el pecado grave. Nadie se hace pésimo inmediatamente. Entonces, ¿qué pasa con David? Que siendo humillado, viendo su realidad, que luego se la hará ver el profeta Natán, compone el Salmo 50, que la liturgia de hoy lo presenta. David pide misericordia a Dios, que lo renueve por dentro, que le dé un corazón nuevo. Crea en mí, Señor, un corazón puro, renueva por dentro con espíritu firme. Ahora vamos a proclamar el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy tomado de Marcos. Continuación del Evangelio de ayer, que nos hablaba sobre la palabra de Dios, sobre cómo acoger y transmitir las enseñanzas de Jesús. Escuchemos. Del Evangelio según San Marcos. También decía: el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra. Duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece, sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma. Primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz, porque ha llegado la siega. Decía también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo expondremos? Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es más pequeña que cualquier semilla que se siembra en la tierra. Pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las hortalizas, y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra. Y les anunciaba la palabra con muchas parábolas como estas, según podían entenderle. No les hablaba sin parábolas, pero a sus propios discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, decía todo esto de David para situarnos mejor en esta palabra del Evangelio. Jesucristo pone en atención a sus discípulos de que el reino de Dios, que se da como una siembra, que transmite como una semilla, que es la palabra, crece independientemente de las bondades o de los defectos de aquel que siembra. Le está diciendo a sus discípulos prácticamente: ustedes están evangelizando. No se preocupen tanto de los frutos que darán su evangelización, simplemente evangelicen. ¿Por qué? Porque la palabra en sí misma tiene poder para salvar.
Y aquellos que acogerán la palabra, gradualmente darán fruto, darán su fruto. Dice el Señor que es como aquel hombre que siembra y duerme o se levante de noche o de día sin que él lo sepa. El grano brota, crece, va al paso, tiene un proceso gradual. Dice primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga. Y dice, la tierra da el fruto por sí misma. Es decir, nos está diciendo a nosotros los cristianos, en relación a la misión, y esto tiene dos vertientes, una personal, el otro de frente a los demás. Nosotros estamos llamados a la misión. Primero nos dice a nosotros, no desesperen de la propia salvación, no te desesperes. Yo te invito a ti, hermano, si has tenido un camino de fe, si estás dentro de un camino de fe, que mires tu historia, que te mires a ti, que ores y le pidas al Señor luz y que te mires atrás, mire tu historia. Y te aseguro que si en algún momento has acogido la palabra de Dios, al paso, Dios ha ido cambiando algo en ti gradualmente. Ni tú ni yo hoy somos perfectos, no. Líbranos, que nos libre el Señor de creernos esto, de que somos perfectos, porque sería una gran mentira. Sería algo irracional, como pensaría Santo Tomás de Aquino. No, nosotros no somos perfectos, pero podemos mirar atrás y ver las obras que Dios ha hecho. Y viendo las obras de Dios, cómo Dios ha ido cambiando nuestra vida, entonces podemos tener confianza mayor aún en su palabra, confianza mayor aún en Él, de ver que es Él quien lleva adelante la obra, que no somos nosotros. Ciertamente, depende de que nosotros también tengamos un corazón bien dispuesto a acoger su palabra. Pero esta palabra actúa, tiene poder en aquellos que creen. La palabra tiene poder. Y esto es lo que Cristo le está diciendo aquí a los discípulos. Gradualmente, Dios va llevando a que su palabra dé fruto en aquellos que la acogen. Algunos 30, otros 60, otros 100. ¿Y qué pasa? Cuando el fruto ya está pronto, entonces se mete la hoz. ¿Qué significa esto? Esto podría significar lo siguiente. Toda nuestra vida, hermanos, es una constante conversión. Así la palabra va gradualmente creciendo dentro de nosotros. Y cuando ya nuestra vida ha dado los frutos necesarios, cuando se ha cumplido la misión a la que Dios nos ha enviado, cuando llega el momento ya en que el fruto lo admite, pues Dios nos toma para sí, nos saca de este mundo. Porque el fruto que le está esperando ya ha estado, ya está pronto. Dios nos ha creado a nosotros para dar frutos, nos ha creado para una misión. Nuestra vida tiene sentido de acuerdo a esto, a la misión que Dios nos ha dado. ¿Y cuándo vamos a descubrir plenamente nuestra misión? El día de nuestra muerte. El día de nuestra muerte. Por eso cada día el cristiano está llamado a responder a la palabra de Dios, a acogerla y cada día entrar en conversión continuamente. ¿Cuándo acabará esta conversión continua? El día de nuestra muerte. Por eso hoy el Señor nos quiere decir una cosa. Primero, no desesperes de tu propia salvación. Ten paciencia contigo mismo. El Espíritu Santo tiene paciencia contigo. Dios tiene paciencia contigo. Pero eso no quiere decir que nos durmamos en nuestros laureles. No. Sino estar atentos a coger la palabra de Dios sin desesperar, repito. Corazón bien dispuesto, sin desesperar. Y
por otro lado, nos dice a nosotros, ustedes que están llamados a la evangelización, no desesperen tampoco, y mucho menos, desesperen de los demás. No piensen nunca que el otro es imposible que se convierta, que es un desgraciado, que no tiene solución. No. No desesperes. No desesperes de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de aquellos a quienes les has transmitido la palabra de Dios, con tus palabras y con tus acciones. No desesperes de la salvación de los demás. Siempre esperar en la conversión de los demás. Y rezar también a Dios, por la propia y por la de los demás. Entonces esto fundamentalmente, tengamos paciencia, no nos desesperemos, contemplemos lo que Dios ha hecho, tengamos confianza en Él, que Él es quien tiene poder. El caso de David nos pone a nosotros en esta realidad. Si vemos que pecamos, vemos nuestras debilidades, eso entonces nos ayuda. Nos ayuda en cuanto podamos ver nuestra propia debilidad y no fiarnos de nosotros mismos. Que caiga nuestra soberbia. En esto nos ayudan nuestros pecados. Nos pueden ayudar con la gracia de Dios. Si en ellos podemos descubrir esto, de que somos débiles, que la obra la lleva delante Dios, de que no nos podamos creer perfectos y juzgar a los demás, desesperar de los demás, sino más bien tener misericordia con los demás, ser misericordiosos con los pecadores, porque Dios tiene misericordia con nosotros, porque es paciente con nosotros. Por eso David nos presenta esta realidad. Uno, la humildad. El reino de Dios crece en la humildad. Es algo pequeño, una semilla pequeña, la palabra de Dios, algo que para el mundo es insignificante. Dice San Pablo que la fe viene por la necedad de la predicación. El mundo piensa que la predicación del Evangelio es algo tonto, algo necio, una palabra superflua, pero con esa pequeña semilla, que el Señor nos llama a alimentarnos continuamente de ella, pero esa pequeña semilla de la palabra de Dios, pues crece en nosotros la vida eterna, crece en nosotros el reino de Dios. Entonces, esta humildad en la que crece el reino de Dios y pues también la invitación al combate, al desear que en nosotros se realice la palabra, a tomar las 5 piedras que tenía David cuando peleó contra Goliat, a no dormirnos en nuestros laureles, a alimentarnos siempre de la palabra. Alabado sea Jesucristo.